Richard Somonte, el cubano que pinta toros. Cargar la suerte con Jaime Rock. Nos encontramos aquí en el corazón de la Latina, en el estudio del pintor cubano Richard Somonte. Está ubicado en la Plaza Vara de Rey y nada más entrar aquí dentro te impacta pues la grandiosidad con la que pinta el toro como animal. Hay retratos de Manolete, de Belmonte, de Rafaelillo. También ha pintado a Joselito el Gallo, a Morante, a Jiménez Fortes. Y también impacta aquí dentro una firma del torero Mazzantini, que fue el primer contacto que tuvo este pintor cubano que ahora reside en Madrid con el mundo de los toros. Richard, bienvenido al podcast Cargar la Suerte. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mazzantini, como decíamos, era el primer contacto que tuvo usted con el mundo del toro, ¿no? Exactamente. En Cuba, soy cubano, estoy aquí desde 2019 en España, pero me crié como pintor y como persona en Cuba. Bueno, el tema es que Mazzantini es el único acercamiento que uno tiene a la tauromaquia en Cuba mediante una frase popular que es: eso no lo hace ni Mazzantini el torero, que lo dicen todas nuestras abuelas y significa cuando algo es muy complicado de hacer, pues no lo hace ni Mazzantini. Eso como primer acercamiento. Luego aquí ya después entré un poquito más en el tema. ¿Qué es lo que más le impactó del mundo del toro cuando empezó a pintarlo hace tan solo 3 años? Bueno, al principio, lo primero así, por donde uno entra, creo que es por la propia figura del toro. Creo que ese es el primer flechazo. Luego, o sea, el hecho de que se le dé muerte en la plaza en vivo y de que todavía exista todo el ritual de la tauromaquia, que exista todo ese mundo con toda la intensidad que eso conlleva, me pareció muy, muy interesante como para ignorarlo. Entonces se empezó a desarrollar una serie de pinturas taurinas o pinturas de toro que, bueno, hasta el día de hoy sigo trabajando. Lo primero que pintó, como es obvio, es el toro como animal, ¿no? Lo primero que pinté fue literalmente un toro de tamaño natural, que recuerdo que estudié que la altura a la cruz era 1,50 y así como promedio 1,50, y esa era la altura que tenía exactamente el toro mío mirando hacia la izquierda. Le puse como un perrito pequeño a escala para que tuviera como el toque de la escala, o sea, ya estaba como interesado en la dimensión del toro. Que recuerdo que fue como incorrecto en algunas cosas anatómicas, porque fue mi primer toro, pero sí intenté como que fuera lo más real posible. Después te puedo pasar imágenes para que las tengas. ¿Qué es lo que más te impacta del mundo del toro, Richard? Lo más impactante del mundo del toro yo creo que es creo que a todo el mundo le puede pasar lo mismo, la muerte. O sea, el contacto con la muerte del toro y cómo eso te puede hacerte de alguna manera enfrentar al hecho inevitable de la tuya propia en algún momento. El recordatorio de nuestro origen salvaje y el enfrentamiento con nuestro lado animal, creo que es lo que más me impacta y me interesa. Entonces, Richard, ¿qué torero es el que más te ha inspirado? Bueno, yo diría que hay varios toreros que me inspiran mucho. El que más, seguramente, es Mazzantini, por el tema cubano, o sea, por ser un personaje tan importante en la cultura popular cubana y a la vez tan desconocido. Haber profundizado un poco ahí en su figura, en su historia, y haberlo pintado, haber coleccionado algunas cosas de su persona. Mazzantini, tengo una conexión como muy, muy personal con él, porque además se parece físicamente a mi abuelo. Y luego Manolete por su icónica, por esa mirada penetrante que tenía, o por su forma de torear, su leyenda. ¿Qué cuadros has pintado de Manolete? De Manolete lo primero que hice fue un retrato pequeño de su cara.
Luego hice un retrato de su rostro muerto, ahí entre las sábanas. Después hice un retrato grande de cuerpo completo vestido de rosa, que es el cuadro que más me ha gustado de todos los que he pintado. Y después pinté su muerte, también en formato grande, que es un cuadro que me gustó muchísimo. Quizá Manolete, Richard, encarna esa poética de la muerte más que nadie, ¿no? Claro, porque la escena de muerte mutua de Islero, que al ser estocado le dio la cornada y luego esa cornada terminó con la muerte del torero, fue como un círculo cerrado. Entonces ahí creo que se estableció la poética circular de la muerte. Otro torero que también murió en la plaza es Joselito el Gallo, un torero histórico que usted también ha pintado mucho. Sí, Joselito, si te soy sincero, la primera vez que lo pinté fue por un encargo, porque vino un vecino de aquí del barrio que parece que es coleccionista de la imagen de Joselito, y me dijo, oye, pinta Joselito. No lo conocía y bueno, hice un retrato que no me gustó mucho de Joselito en pequeño formato. Después lo pinté en más grande, pero lo que más me interesó de Joselito es que es un torero que tiene cara de toro. Y entonces ese fenómeno de mímesis, mediante el cual un hombre adquiere cara de animal, en este caso de toro, me llamó mucho la atención. Históricamente ya lo decían, ¿no? Que a Joselito el Gallo lo parió una vaca. Pues eso no lo sabía, me enteré contigo. Yo solo veía que tenía ojos de toro y expresión de toro en sentido general. Al final el toro es un animal hermoso, noble. Yo creo que el toro al final es un animal que el estereotipo de bravo o de furioso no le hace mucha justicia, en el sentido que a mí el toro me parece un animal muy, muy profundo, muy noble, y incluso diría como muy, muy humanoide, muy humano. Creo que o sea, el estereotipo del toro como una bestia es muy, muy alejado de la realidad. En realidad, después de haber analizado muchos toros, me parece un animal, por supuesto, muy, muy potente, muy sublime, pero como muy, muy noble más que nada. ¿Qué es lo que buscas cuando pintas un toro? A mí hay una cosa que me interesa mucho del mundo del toro, y es el concepto de trapillo. Y es una cosa que me ha ido motivando a pintar cada vez más toros, porque todavía no creo haber alcanzado ese concepto que tiene que ver con la armonía y la perfección o la belleza del conjunto, que es un concepto estético, pero también es un concepto como, ¿cómo decirte? O sea, tiene que ver con la forma del toro, con las líneas, pero también tiene que ver como con la expresión y el set del toro. Entonces, o sea, conseguir que un toro, o sea, en la vida real hay muchos toros que tienen trapillo y se puede identificar, luego la pintura tiene sus propios códigos. Entonces, conseguir esa armonía general y ese concepto de trapillo, de momento me parece algo bastante difícil. Yo no creo haberlo logrado nunca, y eso es una de las cosas que me tiene pintando toros. La colección de tauromaquia que ha hecho es la segunda más grande de toda su pintura. Sí, de momento yo en principio me formé como un pintor paisajista, y lo que más me ha interesado siempre es como el tema de la naturaleza salvaje, que puede ser encarnado por el romanticismo. Entonces, el toro, que viene siendo la segunda serie más importante de mi producción,
tiene mucho que ver con ese origen paisajístico, en el que mi interés principal es la pureza de la naturaleza, o de hecho el concepto de naturaleza, lo amplio y lo complejo que puede ser abarcarlo, teniendo en cuenta que la naturaleza puede ser desde, no sé, un árbol hasta una actitud humana. Entonces, Richard, ¿cuáles son sus referentes en el mundo de la pintura taurina? A ver, el primer pintor que yo le recuerde un tema taurino que me haya llegado es Zuloaga. En el Museo de Bellas Artes de La Habana había un cuadro muy importante de un torero viejo pintado por Zuloaga, un torero como cansado, así, espectacular, magistral. Ese cuadro me marcó mucho. Luego, después de venir aquí a España, por supuesto Goya, como ya te dije que la pintura romántica me importa mucho. Toda la serie de dibujos de Goya me parece impresionante. Luego hay un pintor muy particular que quizás su obra taurina no se conoce mucho, pero su obra en general sí, que es Edouard Manet, el francés. Creo que es el mejor pintor extranjero que ha tocado el tema de España en sentido general y del tema taurino en sentido particular. Entonces, hay dos cuadros de Manet que me gustan mucho. Uno se llama Torero Muerto, básicamente. Creo que es un torero tendido, muerto, vestido de negro. Y luego un retrato de Cayetano Sanz, que son magistrales. Entonces, como a mí me gusta mucho la pintura de Manet, de alguna manera he intentado acercarme en la medida de lo posible a su visión del arte español y de la tauromaquia concretamente. La muerte, ¿no?, es un tema muy recurrente en su obra. Richard, aquí dentro del estudio vemos, por ejemplo, las manos de un papa que acaba de fallecer con un rosario en las manos. La muerte, como decía, es fuente de su inspiración también. Sí, al final la fuente de inspiración suelen ser las cosas que más lo impactan a uno. Yo siento que la inspiración suele venir desde las cosas que te gustan hasta las cosas que tú temes. Entonces, el temor a la muerte es un clásico en la historia del arte. En mi caso también creo que es un tema bastante recurrente. O la muerte como fenómeno estético es muy interesante. Luego la tauromaquia creo que hace de eso arte, y no quiero decir que mi trabajo tenga que ver, o sea, directamente con la muerte, ni que sea un tema principal, pero sí es verdad que es un motivo de inspiración como interesante. Vemos aquí también en el estudio un Cristo, pues también después de ser aseteado en la pasión, ¿no? La religión es otro de sus temas, un rito que, como la tauromaquia, pues es fuente de inspiración. Sí, la religión se parece a la tauromaquia en el sentido de que son temas de los que yo no provengo, porque yo no provengo de una familia religiosa, ni tampoco provengo de una familia taurina, pero sin embargo son como fenómenos tan fuertes, tan intensos, que no pasan desapercibidos. Entonces luego tienen en común eso, el hecho de ser, primero, de desprender una estética sublime, y creo que como pintor el factor visual te puede mucho y es como muy, muy importante. Y la religión vista como o sea, como una abstracción a la que llega el ser humano cuando se plantea cosas que son de su desconocimiento. Y ahí también tiene que ver mi entrada con la tauromaquia, o sea, como la visión de un fenómeno a través de los ojos de un desconocedor de ese fenómeno. Y lo mismo pasa con la religión. Al final, o sea, uno como pintor es un espectador curioso, un observador muy, muy, muy curioso. De hecho, creo que tu oficio consiste en ser un observador curioso. Y entonces, sí, la religión en mí estéticamente despierta muchísima curiosidad, y luego filosóficamente también. Y finalmente, Richard, su primer contacto con los toros, aunque no
eran bravos fue a través de su abuelo, ¿no? Allí en Cuba. Sí, mi abuelo era campesino, lo que en Cuba llamamos campesino, o sea, propietario de una pequeña finca de un par de hectáreas, y tenía, aparte de sembrado de algunos cultivos típicos de Cuba, tenía también aproximadamente entre 20 y 30 vacas que vivían literalmente en mi casa, y entonces tenía una yunta de buey, que es como una pareja de bueyes que aran la tierra para hacer los surcos. Y una de las experiencias más bonitas que tengo de mi infancia es yo sentado en el arado. El arado, se sabe lo que es, ¿no? Un artefacto de hierro ahí que va como cortando la tierra. Yo veo como sentado ahí y los bueyes adelante, que guiados por la voz de mi abuelo, iban como arando el surco. Y Richard, ¿qué busca usted trasladar en su pintura? Bueno, yo en principio empecé a pintar por una motivación casi familiar, porque a mi padre le gustaba mucho pintar y mi abuela también era artesana, y empiezas a pintar sin buscar nada, te lo digo así. Luego es verdad que cuando tú profundizas te das cuenta de que la pintura es como un lenguaje muy antiguo. De hecho, está disputándose con la música ser el más antiguo de todos los lenguajes, bastante anterior al lenguaje verbal y al lenguaje escrito. Entonces, yo últimamente entiendo la pintura como un lenguaje primitivo. Entonces, siempre que la pintura atienda o ataque a sensaciones primitivas, a deseos primitivos y a instintos como animales y salvajes del ser humano, en este caso mío, pues es lo que voy buscando, que la pintura sea lo que creo que es, y es el más antiguo de todos los lenguajes. Pues Richard Somonte, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, un abrazo. Cargar la suerte con Jaime Rock.